Hola, pues en esta ocasión quiero dar respuesta a preguntas que me han hecho a través del teléfono, del WhatsApp, referente al tema que acabamos de tocar, que es la impotencia sexual masculina. Y vean ustedes que ha habido mucho interés de parte de la gente que me ha llamado, porque me ha llamado más gente mayor, gente adulta, que se preocupa por los problemas de la próstata, porque es muy común que la gente mayor tenga ya problemas con la erección, tenga ya problemas con la potencia sexual, y muchos lo atribuyen a problemas con esta glándula. Y para eso pues vamos a dar respuesta a este asunto. Verán ustedes, la próstata es una glándula, como muchas tenemos nosotros, indispensable para la función sexual del varón. La próstata es la que segrega una sustancia que le da a los espermatozoides mucha vitalidad o los hace muy activos o muy fértiles. Sin la secreción de la próstata, los espermatozoides del varón no sobrevivirían en el genital femenino un tiempo prolongado, morirían muy pronto y la fertilidad del varón prácticamente se perdería. Entonces la próstata es fundamental para la función fértil del varón. Para la función eyaculatoria también porque contribuye con volumen para que el hombre expulse esos líquidos que en la eyaculación se expulsan. Pero así como la próstata es una glándula, se parece mucho a la tiroides, que también es una glándula. Y la próstata también tiene patología, tiene enfermedades. Las más notorias en la próstata son los crecimientos de la próstata. Y de estos les voy a comentar los tres tipos de crecimiento que tiene. Uno de ellos se llama prostatitis. La prostatitis es la inflamación de la próstata. Una inflamación como la que ocurre en el hígado, que se llamará hepatitis. Como la que ocurre en el apéndice, que se llamará apendicitis, que ustedes saben que termina en cirugía. O la que ocurre en el ano, que se llama anitis. No, perdón, no se llama anitis, se llama proctitis. O lo que ocurre en el ciego, que sería tiflitis, aunque muchos decían que sería cieguitis. Bueno, pues no, los nombres en latín cambian. Entonces, la inflamación de la próstata en este caso es la prostatitis. Y la prostatitis es un problema común del varón, no es una cosa rara. Y ocurre, según lo que yo he visto, por problemas en la eyaculación. Es decir, personas masculinas, varones, adultos, que no tienen una función sexual normal. Lo que ocurre es que almacenan mucho espermatozoide porque se producen toda la vida por sus hormonas. Y esos espermatozoides empiezan a degenerar y esa degeneración empieza a liberar sustancias que irritan la próstata y la próstata se inflama como respuesta a esa irritación. Entonces la prostatitis es una inflamación por los detritus de los espermatozoides que mueren dentro, que no fueron expulsados, que irritan la próstata y que la inflaman. Ese problema es temporal, se eyacula, se eliminan y vuelve la próstata a funcionar bien. Pero cuando se hace esto repetitivo, eso hace que la próstata ahora tenga ya un estímulo constante y termine creciendo de manera anormal. La prostatitis vamos a verlo como un problema agudo. Ese problema agudo sí interfiere con la relación sexual, pero no de manera fundamental. Vamos, no se pierde la erección. Se interferirá la secuencia de la relación sexual, pero no se pierde la erección. Entonces, la prostatitis no es una causa normal de impotencia sexual y se resuelve tratando la inflamación de esta glándula. Pero cuando eso se hace ya crónico, va a aparecer la segunda manera en la que crece la próstata, que es la hipertrofia prostática, que es ya un crecimiento sostenido o constante de la próstata. Y en este caso la próstata empieza a engrosar su pared, empieza a crecer, a aumentar su tejido y tenemos ahí un problema, porque la próstata tiene una cápsula. Esa cápsula que la recubre es rígida, es muy dura. Y cuando la próstata crece, como no se puede expandir fácilmente, empieza a crecer hacia adentro, vamos a verlo así, y empieza a presionar la uretra, que es la que atraviesa la próstata, para que por ahí salgan los espermatozoides, el líquido seminal y el líquido prostático.
Y entonces cuando empieza a presionar la próstata, la uretra, lo que ocurre es que les ocasiona una sensación de orinar a cada rato. Entonces el paciente que tiene un crecimiento prostático anormal, lo que tiene es una dificultad en la eyaculación, en la micción, perdón. Y la orina se hace muy frecuente, de poquito en poquito o de chorrito. Ya no pueden orinar de manera normal. Eso indica que su próstata está creciendo. El diagnóstico en este caso es hipertrofia prostática. Este crecimiento de la próstata se divide en dos partes, benigno o maligno. Benigno no quiere decir que sea bueno, solamente se le llama así porque no es un cáncer, pero el efecto sigue siendo negativo, porque presiona la uretra y al final de cuentas va a dar una retención urinaria que no es normal y que no puede ser compatible con la vida diaria. Todos tenemos que orinar y mucho en un día. El hombre tiene que orinar mínimo 1500 mililitros por día. Entonces imagínense que no puede orinar porque la próstata está crecida para almacenar 1500 mililitros diarios. En 2 días son 3000, en 4 son 6000 y no hay vejiga que aguante ese volumen. Entonces eso es muy molesto, es muy doloroso y nadie soporta ese crecimiento prostático benigno, entre paréntesis. Entonces, ese crecimiento prostático se llama benigno porque no es cáncer, pero puede degenerar en cáncer. Y ese es el tercer crecimiento prostático, el cáncer de próstata. Y como ustedes saben, ese cáncer cada día es más común en el varón. ¿Y saben por qué? Pues porque cada día hay más problemas sexuales en el varón. Entonces el varón que no tiene una vida sexual óptima, así al 100%, va a terminar con problemas prostáticos. Benignos, una hipertrofia; malignos, cáncer. Si queremos evitarlo, habrá que revisar nuestra función sexual y llevarla a cabo de manera normal para que podamos terminar con nuestra próstata. Si ustedes se fijan, los problemas prostáticos son de la gente de ciudad, de la gente sedentaria. Los campesinos, los obreros, rara vez tienen problemas prostáticos. Los tienen, obviamente, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Porque su actividad sexual se mantiene más tiempo. Yo tengo pacientes, trabajadores, albañiles en específico, ¿no? Mayores de 85 años, que tienen actividad sexual terrible, como la de un joven, y tienen su próstata intacta. Otros tienen actividad, pero tienen problemas con su próstata normal por alguna alteración en su metabolismo, en su alimentación, en muchos factores. Entonces, esos tres tipos de crecimiento de la próstata, de hecho, no interfieren con la potencia sexual de manera tajante. Sí la afectan, pero más problema mental o psicológico. Una persona que tiene un problema prostático y que orina cada rato, que orina por chorritos, que no tiene potencia en su chorro de orina, y fácilmente va a deducir que ya no tiene una función sexual normal. Y eso bloquea su erección y eso repercute en su potencia sexual, sin ser realmente la causa. Pero, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que estos tres tipos de crecimiento tienen un solo tratamiento. El primero es médico. Y ese, si es de temporal, de una sola ocasión, no pasa nada. Si se hace crónico, se hace muy frecuente, ahora sí va a tener problemas porque ya no tendrán el mismo efecto de los medicamentos que usemos y cada vez va a ser más difícil quitarle ese problema inflamatorio. Pero los otros dos, la hipertrofia prostática y el cáncer de próstata, tienen como tratamiento la cirugía. Y hablando de la próstata, hay dos tipos, de la hipertrofia prostática benigna, hay dos procedimientos: lo que se llama resección transuretral de la próstata y la prostatectomía abierta. La primera es a través de la uretra del pene, con una asa eléctrica que se calienta con electricidad, quitarle, así como si tuviéramos un legrado, más o menos, quitarle lo que está obstruyendo la próstata por el interior, por su parte interna. Entonces, a través del pene se mete un endoscopio, con luz, una cámara, y se va resecando como si fuera con una legra, con un asa de alambre que se calienta con electricidad, y se va ampliando, vamos, esa obstrucción hasta liberar la uretra. Este procedimiento es el más común, es el que se hace más común actualmente en la medicina actual, pero tiene un problema.
Lo que usa el asa esta del aparato es electricidad. Eleva la temperatura para que pueda quemar y resecar el tejido prostático crecido, pero el calor no se puede graduar en cuanto a profundidad. Entonces, cuando empiezan a alegrar esa obstrucción, el calor empieza a transmitirse. Y deberán saber ustedes que los nervios que van al pene pasan en la cápsula o pegados a la cápsula de la próstata. Entonces están en íntima relación con el tejido prostático y limitados por la cápsula. De tal manera que la electricidad que emana esa asa los lesiona y los daña, los quema. Esa es la razón de que después de una resección transuretral de la próstata, la consecuencia sea impotencia. En grado variable sí, pero es impotencia. Y lo mismo ocurre cuando se hace una prostatectomía abierta, que es una cirugía donde no se usa electricidad, se quita con la mano la próstata porque es como una manzana, pero también hay el sangrado, ligar después los vasos que no se ven, porque llora, el lecho prostático llora mucho. El cirujano solamente sutura para limitar el sangrado, para cohibir el sangrado, ligando vasos, pero en esos vasos también se van los nervios. Y muchas veces se le daña el nervio y la impotencia va a aparecer. En menor grado que en la resección, sí, pero aparece también impotencia. Y yo he visto que en estos casos no se le explica al enfermo completamente cuál es el procedimiento y qué secuelas va a dar. Y muchas veces el varón depende de su actividad sexual pues para su estabilidad emocional, como ya hemos visto. Y cuando eso se bloquea, pues su repercusión a nivel de su estabilidad es muy grande. Y el cáncer, pues ya sería otro cantar, ¿no? También se hace una prostatectomía, pero en este caso es más invasiva. Hay que quitar los ganglios que drenan a la próstata o donde drena la próstata, y eso es un procedimiento que obviamente va a tener más repercusiones y va a dar impotencia sexual total. Afortunadamente hay remedio, el que vamos a platicar en un momento.